Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Discutamos México. Hoy el tema del que vamos a hablar es las mujeres en el arte y la cultura. Y antes de presentar a las invitadas de lujo que nos acompañan en esta mesa, quisiera que nos pusiéramos de acuerdo en dos conceptos fundamentales para hablar de este tema. Por un lado, por supuesto, el concepto de cultura. ¿De qué vamos a hablar? ¿En qué vamos a pensar cuando hablamos de cultura? Vamos a pensar en la cultura vinculada al desarrollo. Es decir, que la cultura no es un medio para alcanzar el desarrollo, sino que es la propia conformación social que nos va a permitir ese desarrollo. Entonces, podríamos preguntarnos, partiendo de esto, ¿de qué desarrollo estamos hablando? Y me gustaría citar una pequeña frase del informe de la Comisión de Cultura, justamente de la UNESCO, que nos va a decir cuál es el desarrollo del que hablamos cuando hablamos de cultura. Dice, se trata de la oportunidad de elegir un modo de vida colectivo que sea pleno, satisfactorio, valioso y valorado, en el que florezca la existencia humana en todas sus formas y su integridad. Este es el primer concepto sobre el que estamos de acuerdo que vamos a platicar en esta mesa. Y el segundo tiene que ver con la idea de la mujer. ¿De qué hablamos cuando hablamos de la mujer? De un ente inexistente. La mujer como tal, como un ente homogéneo, unitario y demás, no existe. Las mujeres conforman un grupo absolutamente heterogéneo donde se cruzan distintos ejes que tienen que ver con lo socioeconómico, lo étnico, la orientación sexual, la religión. Cuando se habla en general de la cultura de las mujeres, y eso lo vamos a platicar, nos centramos, pareciera, en una clase media urbana que tuvo acceso a cierta educación, a cierta formación, pero nos recordó la comandanta Ester en su discurso frente al Congreso de la Nación en el año 2001, que en Chiapas o la población indígena, las mujeres indígenas, están muy lejos todavía de este concepto de cultura. Entonces, ahora sí me gustaría presentar a quienes me acompañan en esta mesa. Es realmente un honor poder presentar, fíjense qué nivel de mesa. Está con nosotros Tania Libertad, Betsabe Romero y Laura Esquivel, escritora. Yo soy Sandra Lorenzano y así comenzamos este capítulo de Discutamos México. Todas ustedes, eso me queda muy claro, en el trabajo que han venido desarrollando como creadoras, han tomado en cuenta esta idea de la cultura vinculada al desarrollo. Sin embargo, hay una parte que sí me interesa que tengamos también como punto de partida, y es la desaparición de tantas mujeres a lo largo de los siglos, de la historia en general y de la historia del arte y la cultura en particular. Pienso en un ejemplo ya casi canónico cuando se habla de desapariciones y borramientos, que es el ejemplo de Lilith, la primera mujer que aparece en la Biblia y que luego es absolutamente censurada, borrada. Yo creo que es la primera desaparecida de la historia y sustituida por Eva. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema con Lilith? Lilith es una mujer que intenta reivindicar dos derechos fundamentales: el derecho al logos, es decir, a la palabra, al pensamiento, a la reflexión, y el derecho a gozar de su propio cuerpo, de su propia sexualidad. Y pareciera que tantos miles de años después, las mujeres seguimos buscando lo mismo a través de las diversas manifestaciones del arte y la cultura. Tener derecho al logos y tener derecho a disfrutar de nuestro cuerpo. Entonces, hay una frase clave que nació en los años 60 y que de alguna manera configura la lucha de las mujeres, que es inseparable de la lucha por ser sujeto de su propio derecho. Y esta frase es: lo personal es político. Entonces yo les propongo que partamos de lo personal, de las experiencias individuales,
para pasar desde ahí a una instancia colectiva y a una instancia social. Entonces, para iniciar esta suerte de confesión que parte de la intimidad, quisiera remitirme a un maravilloso poema de Rosario Castellanos, una de las mujeres mexicanas que con mayor inteligencia, sutileza y agudeza ha pensado sobre la situación de la mujer. El fragmento que voy a leer corresponde al poema Entrevista de Prensa, que está en el libro Poesía no eres tú, y dice así: pregunta el reportero con la sagacidad que le da la destreza de su oficio: ¿por qué y para qué escribe? Pero señor, es obvio, porque alguien, cuando yo era pequeña, dijo que gente como yo no existe, porque su cuerpo no proyecta sombra, porque no arroja peso en la balanza, porque su nombre es de los que se olvidan. Y entonces, pero no, no es tan sencillo. Escribo porque yo, un día, adolescente, me incliné ante un espejo y no había nadie. ¿Se da cuenta? El vacío. Y junto a mí los otros chorreaban importancia. Bueno, pues a partir de estos versos de Rosario Castellanos y de la consigna "Lo personal es político", a mí me gustaría que me contaran la propia experiencia de cada una, si realmente crean, escriben, cantan, para descubrir que finalmente hay alguien en ese espejo en el que se miran. Tania. Bueno, yo desde niña traté de que hubiera alguien en ese espejo. Podía haber sido borrada muy fácilmente. Provengo de una madre que tuvo 16 embarazos, de los cuales 8 no llegaron digamos, algunos nacieron, otros no nacieron. No voy a contar aquí toda mi historia, pero soy la única hija mujer de los 8 que nacieron y soy la penúltima. Y empiezo a cantar a los 5 años de edad y a los 7, yo solita me inscribía en los concursos de aficionados. Mi madre se enteraba cuando ya estaba en la etapa final, porque yo le pedía unos zapatitos nuevos, porque los míos ya estaban bastante fregados. Y entonces a los 8 años de edad ya empiezo a ganar dinero por cantar. Ya a los 9 años ya estaba grabando discos. Siempre fui como una mujer muy, que enfrentaba las situaciones para seguir dando pasos para adelante. O sea, me negué a ser borrada. Me borró en una etapa mi padre. Mi padre ve que mi cuerpo empieza a tomar otras formas y ve que ya me empiezan a mirar de otra manera los señores. En ese momento es donde viene toda la contradicción de un padre que no nos bautizó a ninguno de sus hijos, que era anarquista, que era amante y defensor de todas las revoluciones socialistas, comunistas y todo, y me empieza a cortar las libertades y llega un punto en que me encierra, y no es metáfora, me encierra con llave y me sacaba solo para que yo fuera a cantar o para que fuera a la universidad. Y en la universidad yo tuve que ir a estudiar una carrera que estudió uno de mis hermanos, porque si no, no iba tampoco. Entonces, en mi caso personal, me negué a ser borrada y me sigo negando hasta ahora. Yo viví etapas muy difíciles, pero puedo hablar de los 30 años que llevo aquí en México, que es donde ya asumo totalmente sola mis aciertos y mis errores, y a partir de ahí puedo hablar de una carrera artística más coherente y de una vida personal también que me satisface mucho. Los 30 años que llevo aquí en México, que es donde ya asumo totalmente sola mis aciertos y mis errores, y a partir de ahí puedo hablar de una carrera artística más coherente y de una vida personal también que me satisface mucho. Gracias, Tania. Betsabe, tu experiencia es similar.
¿encuentras en la posibilidad de la creación artística el espejo en el cual reconocerte a ti misma? Pienso que alguien que ha tenido la enorme oportunidad de estudiar hasta posgrado, de ir al extranjero, como yo lo pude hacer, estudiar Bellas Artes en París, hacer una maestría, estudiar el doctorado, elegir mi vida, mi proyecto de vida como mujer, sexualmente hablando, decidir, además de mi carrera, ser madre. Todo esto es una enorme libertad y un enorme privilegio en un país donde todas esas decisiones son para una población muy, muy escasa, ya no solo mujeres, los niños y las niñas, muchos también están en ese caso, y es especialmente en el mundo de las artes plásticas, que es tan horriblemente selectivo, clasista, ¿no? El mundo de las galerías, de los museos tan herméticos, el arte contemporáneo, que es un código que no se difunde en la educación formal ni informal. Entonces, realmente yo sé que el artista contemporáneo está muy distante de la vida cotidiana, y eso es un poco triste, pero pues yo he tenido también la suerte de haber decidido tocar la calle, hacer obra pública, trabajar con comunidades, tanto en México como en otros países, especialmente en Estados Unidos, comunidades con ilegales, talleres que he hecho en diferentes estados, trabajar conceptos como frontera, migración, y el alcance que esto pueda tener a nivel cuantitativo creo que es muy poco, pero es lo que uno puede hacer, y yo creo que es lo mínimo a lo que yo me siento comprometida con esa enorme libertad con la que mi lucha ha existido, porque tampoco es que las mujeres seamos lo más privilegiado dentro del mundo del arte, y podría dar un montón de cifras, ¿no? Como el hecho de que, no sé, de los 100 artistas más caros del mundo, solamente hay 4 mujeres, y empieza en el número 49, la primera, ¿no? Y que la primera mujer que entró a las cotizaciones de $1 millón es en 1994, perdón, y en ese momento el hombre vivo, que era el más caro, estaba vendiendo, que era Francis Bacon, en 73 millones de libras esterlinas, ¿no? Pero bueno, eso es realmente insignificante e irrelevante frente a la realidad que viven las mujeres que tienen que cargar el agua para llevarla a sus casas, y que son millones, ¿no? Gracias, Betsabe. ¿Y tu experiencia, Laura, cómo es? Vamos a hablar ahora como parte de esta intimidad de la creadora, no de quien se dedica a las políticas públicas o políticas culturales, que eso lo tocamos al ratito. Fíjate que yo tengo la fortuna de que, por un lado, la tradición cultural, la tradición culinaria en mi casa es muy fuerte. En mi familia yo crecí en la cocina, al lado de maravillosas mujeres, sobre todo mi mamá, que ahí era el reino, era la cocina, y pasó la mayor parte de su vida en la cocina. Sin embargo, yo soy de esta generación de los 60s, que de pronto sentíamos que todo esto que Rosario, por supuesto, y todas las mujeres que iniciaron toda una lucha feminista se daban cuenta de la condición de la mujer, y que era importantísimo participar y cambiar, y creíamos en ese momento que se cambiaban las cosas afuera, que uno tenía que salir de su casa, ir a la universidad, ir a la escuela, participar en los grandes cambios, y entonces así se iba a dar el cambio, y las mujeres íbamos a ser vistas, escuchadas, oídas, íbamos a poder, y este deseo un poco de, oigan, espérense, también pensamos, también participamos, vamos a construir nuevamente un nuevo modelo de sociedad. Entonces me toca todo este momento maravilloso que también para mí fue deslumbrante, todo este movimiento de los 60s y los hippies, y este deseo de una sociedad diferente, donde la propiedad privada ya no era tan importante, donde había una liberación sexual bellísima, pero entonces
tuve que enfrentar también muchas represiones todavía. Yo me acuerdo cuando estaba haciendo mi tesis, teníamos que ir a la escuela, pero que yo soy educadora, entonces las jovencitas, bueno, iban con su uniforme muy monas el sábado y nosotras, pues ya habíamos terminado, nosotras íbamos de pantalones. Sabes que nos prohibieron llevar pantalones porque era muy mala influencia para las muchachas jóvenes que nos vieran que nosotros íbamos de pantalones. Entonces sí hubo un momento, me toca vivir ese momento de rompimiento de estructuras en cuanto a la cuestión formal, a la cuestión espiritual de todo. Finalmente ya me caso y esa experiencia sí me gustaría transmitirla porque es lo que me lleva finalmente a Como Agua para Chocolate. Cuando nace mi hija y yo la tengo que alimentar, yo la quería alimentar con las mismas recetas con las que me habían alimentado a mí, porque ahí estaba mi familia. Entonces de pronto me doy cuenta de dos cosas que son fundamentales. Que para empezar la cocina no era este espacio de castigo, de reclusión y celda que de pronto yo había considerado, sino todo lo contrario, es un espacio de creatividad, es un laboratorio de alquimia maravilloso y cuando yo empiezo a redescubrir, y empiezo no solo eso, a redescubrir lo que pasaba dentro de mi casa. Puedo entender perfectamente a las mujeres que salieron del hogar, que también era importante, salir, luchar, pero luego yo creo que hubo un momento que esta salida tan radical creó un desequilibrio en la sociedad que nos corresponde equilibrar nuevamente. ¿Por qué? Porque de pronto solo lo que tiene retribución económica vale la pena, o solo el conocimiento que se obtiene en una universidad es valioso y solo un doctorado que te dan en Harvard vale. No, hay campesinos y hay mujeres en el campo que son mucho más inteligentes y más valiosas y más en este momento pueden aportar más en el cambio que tenemos que dar. Porque ahí sí yo difiero un poquito, no podemos hablar de desarrollo, como se planteaba en un inicio, ni de democracia, mientras millones de gente se estén muriendo de hambre en el mundo, punto. Entonces, ¿y qué es lo que aportamos y qué es lo que han aportado las mujeres? El hecho de que no vendan en Sotheby's no quiere decir que una mujer no cree arte y no esté creando arte y no haya fabricado arte en todos estos años. Entonces un poco Como Agua para Chocolate era, ojo, espérense, voltemos para acá porque desde los espacios donde aparentemente nos han recluido es posible realizar una gran revolución que consiste, la de Tita, por ejemplo, era hacer morir en ella una tradición castrante y no pasarla a la nueva generación. Entonces, el hecho de que cualquier mujer decida, porque todas traemos historias personales fuertes, todas traemos tradiciones castrantes, el hecho que yo diga, hasta aquí llegó, y mi hija, mis hijos y mis nietos no van a saber de esto, ese cambio es importantísimo a nivel familiar y, como tú bien lo mencionabas, familiar, social y nacional. Inmediatamente se va a reflejar en todos los ámbitos. Ese cambio es importantísimo a nivel familiar y, como tú bien lo mencionabas, familiar, social y nacional. Inmediatamente se va a reflejar en todos los ámbitos. Fíjate que tú tocaste un tema importante, todos son importantes, pero hay uno que es clave y que es recurrente en la reflexión de las mujeres vinculadas al arte y a la cultura, y es buscar madres simbólicas, como si de alguna manera necesitáramos una genealogía propia para poder ahí también reconocernos, para poder ahí enraizarnos. Entonces, esta es una pregunta que les pido que respondan con 2 o 3 nombres que ustedes consideren clave
para cada una en su propia formación o en su propia carrera. ¿Quiénes serían para ti, Laura, las madres simbólicas? Bueno, la Virgen de Guadalupe. Bueno, curiosamente, fíjate ahora, después de escribir Malinche, obviamente Malinche. Y como escritora, porque pienso que sin Virginia Woolf, sin Simone de Beauvoir, sin la propia Rosario Castellanos, difícilmente una mujer hubiera podido tomar la pluma para escribir lo que escribes, ¿no? No, fíjate que de mujeres, de escritoras, curiosamente, es una que no es muy conocida, que se llama Vicky Baum. Vicky Baum. Esa, para mí, esa es la madre simbólica, literariamente hablando. Ajá. Muy bien. Betsabe, ¿para ti? Pues para mí mi abuela oaxaqueña que hacía estos altares de Oaxaca cada año y que también me hacía apreciar esos tapetes de flores cuando íbamos a los diferentes, porque fue mi familia, así íbamos mucho a ver las diferentes formas de expresar las festividades en los pueblos. Después cuando me entero que hay instalaciones efímeras y que el arte conceptual y que me di cuenta, pero si esto es tan o más bonito que lo que estoy viendo aquí en el museo. Y yo creo que la generosidad con la que se hacen estas ofrendas, la alegría y la forma en que se construyen una y otra vez estas memorias colectivas, para mí fueron grandes maestros para entender el arte efímero y el arte povera y el arte, la instalación, ¿no? Y por otro lado, pues sí, gente como María Izquierdo, que estuvo a la saga durante todo este gran movimiento muralístico que tuvo también muy oprimidas a las mujeres y a muchos pintores que no coincidían con sus ideas. Esa resistencia, ese camino de resistencia que tú tienes también hasta la fecha, un artista que pues entró a las grandes ligas ya después casi de los 80 años como Luis Bourgeois, a mí me hablan mucho, ¿no? de esa lucha de tanta fuerza, ¿no? ¿Tú sientes, Tania, que tienes madres simbólicas en el mundo de la música, en el mundo de la interpretación, de la poesía? Tengo dos grandes bases, ¿no? Como Perú, de donde nazco, y México. Son los que han cimentado mi gusto por la música popular y a partir de eso los poetas, busqué mucho a los poetas desde muy jovencita y a los trovadores, ¿no? Nunca me quise separar de la canción popular, siempre la defendí, siempre defendí todo lo que canté. A veces en algún momento de mi vida me molestó porque sentía que estaba como cantando cosas que yo no quería por complacer a mi familia, por complacer a mis amigos, por complacer incluso a un país, por complacer Yo trabajaba mucho en la televisión en el Perú, yo llegué a tener un programa como conductora durante 5 años y habían cosas que me incomodaban. Entonces, cuando llego a México, repito, para mí es muy importante mi llegada aquí porque no solamente me hago de una cultura maravillosa como es la mexicana, sino que recupero también la mía, que la había ido dejando en el camino, se había ido quedando por pedacitos, ¿no? Entonces, tengo como muchas madres, ¿no? Muchas mujeres, no sé, aunque muchos hayan sido hombres, ¿no? Pero poetas que me influenciaron mucho. Bueno, pero sin duda somos parte de una tradición y aquello que nosotras estamos disfrutando como seres privilegiados, como bien decía Betsabe, tiene toda una historia detrás de la cual en gran medida nos estamos beneficiando, ¿no? Yo pensaba en la pobre Sor Juana queriendo entrar a la universidad y por supuesto lo tuvo prohibido, en esa época estaba prohibido, pero imagínense que apenas ahora, ya en pleno siglo XXI, hay el mismo porcentaje de estudiantes hombres que mujeres en nuestra máxima casa de estudios, ¿no? En la UNAM, que son la mayor parte de las estadísticas hacen referencia a la UNAM. Entonces, realmente ahí hay algo importante para tomar en cuenta. Sin duda, los años 60, como bien lo señalabas, Laura, es un momento clave. En la historia de México contemporáneo hay 2 momentos clave
de incorporación de las mujeres y, por supuesto, de incorporación también al arte y a la cultura. Uno es la Revolución Mexicana, que nos la han querido transmitir solamente con esas mujeres adelitas que les cocinaban a los revolucionarios y demás, pero hubo mucho más que eso. Ya hay estudios muy serios y muy profundos mostrando esta transformación. Gabriela Cano, una historiadora especialista en historia de las mujeres, acaba de publicar un libro muy interesante sobre el tema. Y el otro momento es el 68, donde las mujeres se incorporan a la lucha política, aunque su presencia, por supuesto, no era tan fuerte ni tan visible en el Consejo General de Huelga. Pero hay una transformación social que incorpora a las mujeres, no solo masivamente a la educación, sino también como fuerza laboral, al mercado de trabajo. Pero a pesar de esta presencia masiva ya de las mujeres, hay datos que aplacan un poco tanto optimismo. Hay un dato que justamente lo voy a comentar específicamente con Betsabé y van a ver que no es muy diferente al de otras áreas, porque es un dato que tiene que ver con las escuelas de arte. En las escuelas de arte, según las estadísticas realizadas por el INMujeres, dicen que aproximadamente el 50% de la población es femenina. De este 50%, solamente el 25% alguna vez puede hacer una exposición. Y de ese 25%, solamente el 10% es considerado por un crítico de arte. Quiere decir que en ese proceso que tiene que ver con la cultura, que es la creación o producción, la circulación y la recepción, son los tres núcleos de la creación cultural, vamos perdiendo representatividad de una manera pasmosa. Y no dudo que esto que sucede en las escuelas de arte se repita, o a lo mejor sí dudo, y ustedes me van a sacar de esta duda. ¿Cuál es la relación del mercado con las mujeres artistas, con las mujeres creadoras? ¿Qué está pasando ahí? Hay una cierta perversión en el sentido de encumbrar de pronto a una mujer y con eso que parezca que todas las mujeres están representadas, cuando las demás vuelven a esta situación quizás de menos privilegio. No lo sé. ¿Qué piensas, Betsabé? Bueno, pues completando un poco este dato, en todas las escuelas de arte es más o menos 50% y en artes plásticas es 58%, de hecho. Y 25% son datos también que ha estudiado mucho Mónica Mayer, que es una artista e historiadora crítica muy importante. Dice que solo el 25%, máximo 30%, son las mujeres que participan en galerías y en museos aquí. Pero ya pensando en las colecciones mundiales, cuando uno piensa que el Pompidou acaba de hacer una gran exposición de mujeres para jactarse de ser uno de los museos que más mujeres tiene en su colección, tiene el 10%. Y el Met el 5%. De hecho, o sea que no es solo una cuestión local. Pero aquí, metiéndome más en los datos, lo que me llamó la atención es que, en primer lugar, las mujeres artistas tienen una preparación que va más allá de la secundaria en el 90 y tantos % de los casos. Y en los hombres hay más del 10% que no terminó ni la primaria o llegó a menos de la secundaria. Y eso habla de una exigencia mayor, de una lucha que tiene que ser como más aguerrida y que también pienso que tendría que partir, como dice Laura, desde la cocina también, desde no ceder y no ser cómplices de decir porque tengo un hijo, porque cocino. No, o sea, al contrario. Yo tengo una hija y yo creo que ha sido mi gran cómplice y me encanta cocinar y soy muy femenina y también eso nunca me ha impedido trabajar en deshuesaderos y trabajar con llantas. O sea, no veo la oposición, aunque yo sé que es difícil, ¿no? Y en ese sentido también una cosa que me ha llamado la atención es que en México se concentra la mayor parte, así como hay 68% de mujeres cuando son estudiantes, saliendo de la carrera antes de los 40 años, empiezan a dejar de ejercer. Y después, casi a los 50, ya bajó el índice enormemente. Y eso se ve mucho en las becas del Sistema Nacional de Creadores, donde de 450 que hay en jóvenes creadores, se baja a 280, cuando hay, no recuerdo bien la cifra, pero hay creo que 900 hombres. O sea, la diferencia es enorme entre
enorme entre hombres y mujeres que están en el Sistema Nacional de Creadores, y ese es porque a veces cedemos, creo. Y porque, claro, sí hay un sistema donde, no es casual estos porcentajes en las colecciones de los museos y en la legitimación del trabajo de la mujer, ¿no? Porque a veces cedemos, creo. Y porque, claro, sí hay un sistema donde, no es casual estos porcentajes en las colecciones de los museos y en la legitimación del trabajo de la mujer, ¿no? En el caso de la música, ¿qué sucede? En el caso de la música yo creo que es un poquito más parejo, ¿no? Aunque yo diría que más bien hay una escasez de oportunidades para todos, porque habemos, creo yo, igual cantidad de cantantes hombres que de mujeres, y todos queriendo mostrar nuestro trabajo dentro de los niveles en los que nos gusta mostrarlo. No nos gusta estar en otros escenarios más que en el de la cultura, por ejemplo. A mí me encanta ir a plazas públicas y a festivales culturales a cantar y a todo esto, pero yo soy prácticamente, creo que de la última generación que logramos tener un espacio como cantoras populares dentro de la cultura, ¿no? A mí me da ahora una enorme tristeza que, por ejemplo, los nuevos intérpretes, los nuevos cantores, no cuenten más que con los realities y con estas cosas horrorosas que se ven de pronto en la televisión, y con programas que explotan más el morbo y la noticia escandalosa, y no tienen esa otra opción que yo sí tuve. Yo trabajé durante 6 años, dábamos como 400 conciertos por año y éramos 800 grupos, no solamente de cantantes, de danza, de música de cámara, de conferencistas, películas. Eran 800 espectáculos diarios que girábamos por toda la República y cantábamos en escuelas, en reclusorios, en hospitales, en plazas públicas, casas de la cultura. Pero se acabó en el 86, entonces yo logré hacer todavía un prestigio a partir de ese trabajo. Pero después de eso, a mí me da mucha tristeza que no venga nadie detrás de nosotros, detrás mío, detrás de Eugenia León, detrás de Guadalupe Pineda, detrás de un montón de cantantes que ahora ya nos podemos desenvolver, digamos, dentro de un mercado que sí nos contrata, pero que fue producto de ese proyecto cultural al que pertenecimos, ¿no? En el mundo literario hay como una andanada de mujeres pioneras durante el siglo XX mexicano, que de alguna manera cualquiera que se dedique, cualquier mujer que decida o desee dedicarse a la escritura, tiene siempre esas referencias, ¿no? La propia Castellanos, pero pienso en Elena Garro, en Josefina Vicens, y ya más acá Elena Poniatowska, Margot Glantz. Realmente hay una cantidad de mujeres que sin duda han abierto brecha para todas las demás. Sin embargo, ¿cómo has vivido tú la relación con el público mediada por el mercado? ¿En qué medida has podido desarrollar libremente realmente lo que querías hacer a lo largo de tu vida como escritora? La verdad creo que lo he podido hacer. Nuevamente te digo, he sido afortunada en ese sentido, porque en el momento en que surge Como agua para chocolate fue un momento que todavía se podía, se permitía. Sin embargo, con el paso del tiempo, la industria editorial ha entrado en se ha ido contagiando de la industria cinematográfica y de toda una política económica global, en la que lo que importa son las ventas, los números, igual que pasa en todas las áreas, pero aquí es como muy obvio. Ya no,
ya no hay, han ido desapareciendo los libreros, las librerías donde tú ibas y el librero te recomendaba, había leído, se daba tiempo para que una novela se recomendara de boca a boca. Por ejemplo, ahorita, como hago para chocolate, tal vez ya no podría haber sucedido este fenómeno porque ahora se pone, como son grandes cadenas las que manejan las librerías, estas pequeñitas han desaparecido. Si tú no haces el tope como en el cine, igualito, en un mes tú no cubres tu cuota, digamos, de venta, se regresa a las librerías. En el momento que se regresa, como ya no hay, las bodegas ya no existen, las librerías ya no tienen bodegas, entonces, ¿qué pasa? Que después de determinado tiempo, como es un activo fijo que les está costando dinero, se destruyen los libros. Entonces, como en todo, siento que este sistema de pronto es tan lamentable que nos hace perder el sentido de todo. En verdad, yo canto o yo escribo para ser reconocida, o lo hago para, como Tania, como Eugenia, como todas estas maravillosas cantantes que le dieron voz a todo un movimiento, a toda una generación, a todo un canto, a todo un espíritu que nos hablaba de otro mundo y de que tendríamos que recuperar otro mundo. Entonces, ¿cuál es el sentido de si yo pinto 3 garabatos que ahorita de pronto viene un crítico y dice, no, esa es una obra de arte maravillosa? Y yo voy a estar tan feliz, y si en verdad expresé lo que yo quería, yo creo que la pregunta es entonces, si yo voy a crear desde la separación, desde mi ego, solitito, tratando de demostrar al mundo que soy un artista, o si yo me voy a dar voz a muchas mujeres, voy a permitirme ser el espejo de otras formas de vida. No me importa que me digan lo que me digan. Yo quiero hablar de esto porque es lo que en este momento me importa, se venda o no se venda. Y entonces ahí también quería mencionar una cosa que hace un momento se mencionó. Yo creo que te lo digo porque, bueno, tú, a ti querida Sandra te consta que yo tuve un centro de talleres artísticos para niños. Y fíjate que yo tenía, iban muchos hijos de grandes intelectuales de este país. Y muchos de ellos, desgraciadamente, sus papás estaban muy ocupados dando conferencias por todo el mundo de cómo cambiar el mundo. Y los niños quedaban en manos de la televisión o en los que mejor les iba, en manos de sirvientas maravillosas, que les hacían su arrocito, que los enseñaban a comer tacos. Yo creo que... ojo, no estoy diciendo que no sea importante salir y hablar, pero creo que sí tendríamos que parar y decir, espérense, estamos llegando a una locura colectiva en cuanto a la especulación en el arte, en lo que hacemos las mujeres, por qué nos movemos y dónde está la importancia. Nosotras tenemos la oportunidad de crear seres en estos niños, creadores, no intérpretes, no gente que vaya a repetir patrones para ganar dinero, realmente creadores que imaginen nuevamente, que puedan trabajar. Fíjate que hacia ahí íbamos. Ya para ir cerrando esta charla maravillosa, me interesa que pensemos, esta idea de la cultura que planteábamos al principio, es una idea de la cultura para fortalecer la democracia, para fortalecer el concepto de identidad, de ciudadanía. Entonces, ustedes 3 han trabajado a partir de esta idea con gente, con niños, con jóvenes, que además los jóvenes son los principales consumidores de cultura, según la última encuesta de prácticas y consumo cultural que hizo el Conaculta, son los jóvenes los que están buscando nuevos escenarios, nuevas voces y demás. Y pienso en la importancia de que hagamos conciencia del arte y la cultura como factores de transformación social, como motores de cambio. Pensemos, si no, en el ejemplo excepcional de José Antonio Abreu
con las orquestas infantiles y juveniles de Venezuela. Pensemos en el caso de la ciudad de Medellín, en Colombia, que hubo un giro absoluto a esa sociedad violenta, corrupta y demás, gracias a abrir espacios donde los jóvenes podían estar en contacto con otros jóvenes y con la creación. Pienso, por ejemplo, en lo sucedido en Candeal con Carlinhos Brown, el músico brasileño que transformó totalmente su favela en Bahía, en el norte de Brasil. Entonces, creo que ahí estamos de acuerdo, hombres, mujeres, todos los que queremos de verdad que el arte y la cultura sirva en un momento tan difícil como el que está viviendo actualmente nuestro país, que sirva como espacio de cohesión y de cambio. Creo que ahí estamos de acuerdo, hombres, mujeres, todos los que queremos de verdad que el arte y la cultura sirva en un momento tan difícil como el que está viviendo actualmente nuestro país, que sirva como espacio de cohesión y de cambio. Tú has trabajado mucho, Betsabé. Laura nos contó ahora un poquito de su experiencia. Cuéntanos también la tuya. ¿Cuál es tu experiencia trabajando con niños alejados de los circuitos hegemónicos de circulación del arte? Bueno, yo ahora que mencionabas Brasil, trabajé en una favela y estuve trabajando con la idea de que hay ciudades, hay colonias que de pronto son clasificadas casi malévolamente como peligrosas, como ahí no hay que entrar, y se empiezan a aislar, como aquí la Buenos Aires, donde yo también he trabajado, o en Chimalhuacán, que también ahí es otra zona difícil, y que realmente hay que traspasar esas barreras, llegar ahí, y cuando uno está tratando de construir algo con ellos, uno encuentra que la gente a veces es el mejor promotor de la cultura que las instituciones, ¿no? A mí, por eso cuando me preguntan por qué trabajo con carros o con llantas, la gente que circula, y que somos todos de alguna manera pasajeros o conductores, es un lenguaje que todo el mundo entendemos, el del trayecto, el del movimiento, y la gente se acerca y está. Y por ejemplo, bueno, el proyecto que hice en Chimalhuacán era la idea de convertir en un jardín vivo y movible la educación como un vehículo, el único vehículo que florece y donde yo quiero que se suban los niños, ¿no? Y no siempre se puede, me costó trabajo. Creo que en este tipo de procesos hay que hacer un seguimiento, hay que tener la oportunidad de tejer finito, de cocinar lento, de hacer las cosas con mucho cariño y con mucha profundidad y fe en las cosas, ¿no? Porque el cambio necesita todo eso porque no está fácil. Sí, sin duda. Tania, tu experiencia me imagino que es la más directa de todas las expresiones artísticas y culturales de las que estamos hablando. Tu experiencia es la más directa porque tienes al público normalmente ahí cerca y bueno, contabas de esa historia maravillosa de los cantantes saliendo a cantar por los pueblos, en las plazas, en las escuelas. Eso seguramente te ha marcado y me imagino que mucho de lo que seleccionas de tu repertorio, aquello con lo que grabas tus discos, tiene en mente también esta incidencia social tan fuerte de tu canto, ¿no? Sí, bueno, yo, no solamente por este trabajo que yo realizo a partir de mi llegada a México, sino porque desde mi familia, o sea, mis otros hermanos, mis 7 hermanos hombres fueron obreros, yo provengo de una familia muy, muy pobre, entonces yo tuve muy de cerca la realidad de la problemática de los obreros. Mi madre era enfermera en un hospital obrero y mi padre era guardia civil. Entonces, todos los contrastes y todo esto, pero sí una época muy fuerte porque cuando tú decías eso de cargar el agua, pues yo a los
4 o 5 años de edad con la varita de la escoba y dos baldecitos. Teníamos la obligación con mis hermanos de llenar un tanque de agua para la semana. En fin, pero estoy convencida de que el arte y la cultura tienen que ser obligatoriamente parte de la educación. No es un lujo, tienen que estar, tienen que formar parte de la educación de un ser humano. Los va a hacer mejores, los va a hacer más sensibles, los va a hacer, no sé, creadores también, por supuesto, ¿no? Entonces, en esa medida, yo con la persona con la que empecé a trabajar en estos proyectos, que ya se murió, el señor Manuel de la Cera, cada sexenio llevábamos un foldercito con el proyecto para que a ver si el gobierno lo podía hacer. Nunca lo logramos, por supuesto. La última vez fue hace 3 años que lo intentamos. Estoy tratando de hacer una fundación con las entidades que me han nombrado, la UNESCO, artista de la UNESCO para la Paz, la Secretaría General Iberoamericana, incluso el Grammy, que lo recibí junto con el maestro Abreu en noviembre. Deben tener ellos un fondo, algo para ya hacerlo desde un fondo privado, porque el gobierno ya no lo va a hacer. Si no lo hizo en tantos años, esto se acabó en el 86, estamos hablando de 20 y tantos años, yo creo que no lo va a hacer el gobierno. Entonces, estoy tratando de darle forma a una fundación que le dé trabajo a los artistas que están dentro de la cultura, que además están muy mal en ese sentido, no tienen trabajo, y que ese trabajo se desarrolle en las escuelas, se desarrolle cerca de las bases de los estudiantes, de los centros de trabajo, de las comunidades indígenas, ¿no? Ojalá y lo pueda plasmar. Sin duda, los trabajos que se han hecho que vinculan la educación artística o la educación por el arte en las escuelas dan resultados excepcionales. Después muestran las estadísticas, las evaluaciones, el cambio tan impresionante que hay en la autoestima, en el compromiso con su comunidad, en las redes de solidaridad. Es justamente eso lo que estamos necesitando en este momento en el país. Quisiera cerrar ya esta charla quedándonos con esto, con la convicción de que solo a través del arte y la cultura, no ese arte y cultura tomados como adorno, volvemos a decirlo, sino como parte esencial del desarrollo de una nación, solo a través de esto, como ustedes acaban de decirlo, podremos lograr que este país salga adelante. Podremos tener ciudadanos con una concepción sólida de la nación, de sus deseos a futuro. Podremos construir de verdad lo que hace tanto tiempo los mexicanos se merecen y nos merecemos. Pues muchísimas gracias, Tania. Ha sido un placer. Gracias, Betsabe, Laura, realmente un gusto. Y si nos dejan, nos seguimos. Los niños no nada más son seres racionales que van a la escuela a aprender matemáticas, español y ciencias, son seres que generan futuro. No temerle a la niñez tampoco, tenemos que romper con nuestro concepto de que hay que cuidarla. Creo que esas son preocupaciones que como adultos debemos de tener y de repensar para pensar en el futuro de la niñez. Hay unos educadores que piensan que los niños no deben ser silenciosos, obedientes, piensan que pueden tener recreación y diversión en las escuelas. La importancia de la participación de los niños, de romper el cerco, de tenerlos aislados, de incorporarlos, de construir y apoyar y empujar porque se puedan integrar los niños en la participación. A través de políticas públicas que inviertan incluso en la investigación para conocer la situación de estas infancias invisibles.
Thank you.